de celebrar un culto. Si Jesucristo no hubiese resucitado, hermanos, creo que no tendríamos nada que celebrar, porque es cierto que la muerte fue algo precioso, hermanos, porque llevó sobre nosotros la culpabilidad, pero si no hubiese resucitado, hermanos, eso también hubiera sido en vano. Dios tenía un plan perfecto. Decía Karen en la mañana que la resurrección es la culminación de ese plan perfecto de rescate por nosotros de nuestro Salvador. Así que es todo completo, hermanos, su muerte y su resurrección, la cual celebramos el día de hoy. Así que hay muchas pruebas, hermanos, de que Jesucristo resucitó, aunque el mundo muchas veces trata de negarlo, aunque el mundo a veces piensa, hermanos, que esto no fue real. Aún en los tiempos de Jesús, hermanos, a los discípulos, el enfoque de los discípulos después de la resurrección de Jesús, su predicación fue precisamente esa: hablar de la resurrección, porque muchos héroes, porque mucha gente en aquel tiempo, muchos mártires habían muerto, pero nadie había resucitado como nuestro Salvador. Por eso la predicación de los apóstoles fue enfocada en la resurrección. Era mostrar que Jesús resucitó y que ellos habían sido testigos oculares, hermanos, de esto. Y a muchas personas, porque Jesucristo apareció luego a más de 120, apareció a Pablo, apareció a mucha gente, hermanos. La resurrección de Jesucristo fue 100% verdadera. Así como hablábamos el día viernes que la muerte de Jesús fue 100% verdadera, hermanos, la resurrección de Jesús también fue 100% verdadera. Así que usted y yo estamos transitando en este camino de la resurrección, en esta vida cristiana que es como un camino donde estamos, y quisiera compartir, hermanos, y hablar de una manera práctica acerca de lo que la resurrección de Jesucristo representa para nosotros como creyentes. Así que, aunque muchos traten de negarla, hermanos, usted y yo sabemos por fe que Jesucristo resucitó. Y no solamente porque sea un pensamiento, sino por la seguridad que tenemos. Una de las cosas que identificaba a los apóstoles y a los verdaderos discípulos de Jesús en los primeros siglos, hermanos, es que tenían una convicción, hablaban con convicción. Ellos decían: no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y hemos visto. Hablaban con mucha seguridad, hermanos. Yo creo que nadie puede hablar con seguridad de algo de lo que no está seguro. Usted y yo estamos seguros, y durante muchos años, hermanos, cientos de años, la gente ha predicado este mensaje, y por más que se ha intentado detener, nadie ha podido detener este mensaje de que Jesucristo está vivo. Aún en los tiempos de Jesús, hermanos, las autoridades trataron de desmeritar este hecho, diciendo que el cuerpo de Jesús había sido robado, que realmente no resucitó, que era otro cuerpo. Pero por más que intentaron callar a los discípulos, por más que trataron de callar esta verdad, nadie ha podido. Y hasta el día de hoy, hermanos, se sigue mostrando que la resurrección de Jesucristo fue verdadera, porque una mentira, hermanos, pronto se termina, pero una verdad perdura por los siglos de los siglos. Y la resurrección de Jesús es una verdad que ha perdurado, hermanos, por años, por siglos, y que nunca, hermanos, podrá ser desmentida, porque es una realidad. Así que yo quiero ver, hermanos, con ustedes en esta tarde una historia, una de las tantas historias que vemos durante la resurrección de Jesús. Jesucristo apareció a los apóstoles, Jesucristo le apareció a las mujeres, como vimos en la mañana, Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo, se le apareció a Cefas, apareció a más de 120, pero también se le apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Me encanta esta historia, hermanos, hablar de la resurrección de Jesús y ver a estos 2 varones que iban a Emaús, me hace muchas veces pensar que nos parecemos mucho a ellos. Porque el camino de la resurrección, hermanos, vamos a ver, hay muchas cosas. En el camino de la resurrección yo quise titular en esta tarde a este tema: el camino de la resurrección. Porque el relato que vamos a leer, hermanos, nos narra que estos 2 discípulos iban camino a Emaús y pasó algo maravilloso. Jesucristo ya había muerto,
Y como le decía, hermanos, nadie había resucitado. Para los discípulos era algo nuevo, algo que les causaba a veces temor, a veces confusión, pero ahí estaba Jesús para recordarles. Así que vamos a leer. Yo quiero que me acompañe a su Biblia, a Lucas capítulo 24. Permítame un poquito. Ahorita le voy a dar la cita exacta porque aquí me lo borró. Lucas capítulo 24, busque por favor en su Biblia. Lucas capítulo 24 y vamos a leer del versículo número 13 al versículo número 36. Pareciera una historia larga, hermanos, pero ahorita que la vayamos leyendo, es una historia preciosa. Escucha lo que dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 36. Dice la palabra del Señor así: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Muy bien, mis amados hermanos, pues quiero compartir con ustedes brevemente 4 cosas importantes que aprendemos de esta historia. Antes déjeme ponerle en contexto, aunque ya leímos, los discípulos, estos 2 discípulos, hermanos, no se menciona que eran de los 11 porque los 11 estaban reunidos, eran discípulos, sí, que habían seguido a Jesús, que habían aprendido de él, que habían escuchado de lo que iba a acontecer. E iban, no se nos dice por qué iban a Emaús, lo único que se nos dice es que iban hacia allá. Y que estaba a una distancia aproximada, hermanos, de 10 a 11 kilómetros. Y ahí iban, hermanos, la palabra del Señor nos describe cómo iban estos discípulos. Iban platicando sobre las cosas que habían acontecido. Iban quizá expectantes, quizá atemorizados, hermanos,
por lo que había pasado y por lo que les habían dicho que iba a pasar y aún no habían visto. Yo me he imaginado muchas veces esta escena, hermanos, porque me gusta mucho. Me encanta cómo cuando estamos nosotros a veces confundidos, a veces tristes por las cosas que pasan, Jesucristo viene a nuestro lado. Y Jesucristo caminó con estos discípulos durante todo el camino. Jesús ya resucitado, hermanos, había estado con ellos. Y había cambiado totalmente su manera de pensar y había cambiado totalmente lo que había en su corazón. Era normal, yo quiero decir que era normal lo que ellos sentían. Porque Jesucristo había prometido que iba a resucitar, porque la ley decía, porque David había dicho que el Salvador iba a resucitar, porque Isaías había dicho que el Salvador iba a resucitar, pero hasta ese momento ellos nunca habían visto algo así, porque nunca nada así había ocurrido. Pero ahí estaba Jesús precisamente para aclarar cualquier duda, para aclarar cualquier temor. Y Jesús mismo se acerca con ellos. Y empiezan, me encanta porque yo no sé si usted ha tenido o ha escuchado algún buen maestro de la Biblia. Yo tengo algunos predicadores que me gusta escuchar, que es un placer sentarte, abrir tu Biblia y escuchar lo que Dios dice en su palabra y cómo la explican. Me encanta, hermanos. Yo tengo algunos. Me gusta escucharlos. Me gusta cómo explican la palabra. Y me puedo sentar, ahorita que es de manera virtual, sentarme y tomar un café y escuchar a ese predicador o a ese maestro y aprendes y dices, qué precioso. Se siente bien, qué bonito explica la palabra. Pues imagínense, hermanos, estos dos discípulos tenían a ni más ni menos que al maestro por excelencia, a Jesucristo, que les contó las escrituras, hermanos. Imagínense caminando 11 kilómetros y ahí va Jesús explicándoles. Qué preciosa plática. ¿Ha tenido una plática así de interesante, hermanos, que a veces ni se siente el tiempo? A ver, háblame más. Mira, te voy a contar desde Génesis, te voy a hablar desde la ley, te voy a hablar desde los profetas, te voy a hablar desde los salmos. Y ahí va la plática tan interesante, hermanos, que yo creo que ni sintieron los 11 kilómetros. Se les fue rápido. Tanto así que cuando se iba alejando le dijeron, no te vayas, quédate aquí, queremos seguir escuchando. Queremos que nos sigas hablando, porque nuestro corazón, no sé, pero como que arde, como que sentimos algo precioso cuando tú nos hablas de las Escrituras. Y ahí estaba Jesús. No lo habían reconocido, pero ahí estaba Jesús, recordándoles todo lo que tenía que pasar. Así que quiero compartir, hermanos, rápidamente para ir haciendo resumen, porque es una historia bella, una historia preciosa que nos habla acerca de la resurrección y de cómo a veces es nuestra vida y cómo Dios quiere que sea nuestra vida. Escuche esto, de cómo a veces es nuestra vida, porque a veces actuamos como estos discípulos, aunque Jesucristo nos dijo que iba a resucitar, aunque sabemos que Jesucristo resucitó, aunque sabemos que tenemos un Dios vivo y verdadero, a veces nos sentimos como estos discípulos, pero ahí está Jesús para hablarnos, para aclararnos, para hacer arder nuestro corazón con su palabra. Así que lo primero que quiero compartir, hermanos, número 1, el camino de la resurrección, hermanos, es un camino donde hay muchas cosas que contar. La vida cristiana, hermanos, hablar de la resurrección de Jesús es andar por un camino donde siempre hay muchas cosas que contar, muchas cosas que platicar. Dice la palabra que ellos iban ese mismo día a la aldea que se llama Emaús e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Hablar de la resurrección, hablar de Jesús como un Dios vivo, hermanos, es garantía de tener siempre tema de conversación. La vida cristiana, hermanos, es una vida donde nunca vas a estar aburrido, donde nunca vas a quedarte callado, porque siempre hay cosas que hablar, porque siempre hay cosas que aprender. Los discípulos iban platicando, sí, ahorita vamos a ver cómo se sentían, pero iban platicando. Yo me imagino, hermanos, en sus pláticas, oye, ¿y tú qué crees? ¿Será que sí resucitará? Oye, pues acuérdate que cuando estaba en el templo lo dijo. ¿Te acuerdas que cuando resucitó a aquel hombre? ¿Te acuerdas cuando resucitó a Lázaro? ¿Te acuerdas cuando pasó? Yo creo que había muchas cosas que platicar, hermanos. Hoy en día, hablar de la resurrección de Jesús es un tema del que puedes hablar muchas cosas. Hablar de la vida cristiana, hermanos, porque le vuelvo a decir, Pablo dice que la vida cristiana tiene sentido porque Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiese resucitado, hermanos, no había muchas cosas que platicar. Vana sería nuestra fe, imagínense, hasta ese punto llega Pablo. Nuestra fe sería vana, sin importancia. Porque ¿de qué sirve hablar de alguien que dijo que murió por ti, pero pues se murió? Pero nuestro Rey resucitó. Y por eso, hermanos, cobra sentido toda la vida cristiana. Y por eso tenemos muchas cosas de qué hablar, muchas cosas de qué platicar, muchas cosas de qué aprender. El camino de la resurrección es un camino donde siempre tendrás un tema de conversación, donde siempre tendrás la palabra del Señor que te habla. Si tú vas a la palabra del Señor, siempre habrá una palabra de Dios para tu vida, que te anima, que te exhorta, que te ayuda, que te levanta. Siempre habrá palabra de Dios. Porque el camino de la resurrección es un camino donde hay muchas cosas que contar. Ellos no se fueron callados. Le ha tocado también ir con alguien donde, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le platico? Ay, y si le pregunto esto como, no, hermanos, ellos tenían tema para conversar, recordando a Jesús, recordando las promesas de Jesús. Y es que el camino de la resurrección, hermanos, es un camino donde hay muchas cosas que contar. Conocer a Jesús y su obra es garantía de que siempre tendremos algo que aprender, algo que contar, algo que dialogar. Así que la vida cristiana, hermanos, no es para nada aburrida. Siempre tendremos algo que contar. Número 2, hermanos. El camino de la resurrección es un camino donde puede haber tristeza y puede haber confusión. Dice la palabra del Señor, y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes, hermanos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Los discípulos en ese momento se sentían tristes. Se sentían confundidos con todo lo que había pasado, con lo que Jesús les había dicho. Sí, nos dijo que iba a resucitar, pero ya pasaron 3 días. Nosotros pensábamos que era el enviado de Dios, el que iba a redimir a Israel. A veces nuestra vida es así, hermanos. Caminamos tristes porque a veces no entendemos, hermanos, lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces, hermanos, no entendemos lo que Dios hace. Y eso nos hace sentir tristes. Pero nosotros debemos confiar en lo que Dios va a hacer. Ese es el problema, hermanos, porque a veces queremos que Dios cumpla lo que nosotros creemos. Y cuando Dios no cumple lo que nosotros queremos o pensamos, entonces viene la tristeza. Nosotros vamos a estar
contentos, hermanos, cuando confiemos que lo que Dios va a hacer es su preciosa voluntad, que su voluntad es preciosa, que es agradable y es perfecta. Pero a veces andamos así, hermanos, tristes, preocupados, angustiados, y decimos, es que Dios no hizo lo que yo le pedí, o lo que yo quería, o lo que yo esperaba. Yo creo que los discípulos esperaban que Jesús muriera hoy y al siguiente día resucitara. O algunos esperaban que Jesús escapara de la muerte. Pero Jesucristo esperó hasta el tiempo, hasta el tercer día para resucitar. Déjame decirte algo, si tú te sientes triste, confundido, porque las cosas no han salido como tú las esperabas, como tú las pensabas, confía en Dios. Los planes de Dios son perfectos y son mejores que los tuyos y que los míos. Confía en Él. Si sigues esperando a que pase lo que tú quieres, lo que tú esperas, te vas a sentir como estos discípulos, tristes, confundidos. A veces nos sentimos tristes cuando no comprendemos lo que pasa, nos sentimos confundidos cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos. A veces nos sentimos tristes, hermanos, porque pasamos situaciones donde es necesario padecer. Si usted no comprende esto, también es importante, hermanos, que Jesucristo les menciona que en ocasiones es necesario padecer. Hay a muchos que no les gusta mencionar esto, pero Jesucristo lo dijo y el apóstol Pablo lo dijo, que en ocasiones, aún como cristianos, aún aunque creemos en la resurrección, habrá momentos en los cuales nos toque padecer. Jesucristo lo dijo, bienaventurados cuando padezcan por mi nombre, porque sin lugar a dudas, hermanos, vamos a padecer situaciones difíciles. Uno de ellos, recordando rápidamente, fue Esteban. ¿Se acuerda de Esteban en el libro de Hechos? La Biblia lo describe como un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio. Le tocó padecer por nombre de Cristo. Le tocó ser enjuiciado y ser apedreado. El apóstol Pablo también sufrió muchos padecimientos. Y si usted no entiende que en ocasiones nos va a tocar padecer por Cristo, entonces usted se va a sentir triste. Dice la palabra del Señor, Pablo también mencionó esto, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario padecer. Quizás se sienta triste, hermanos, pero recuerde que en medio de ese padecimiento, que en medio de ese dolor, Dios está obrando. Quizá las cosas no han salido como usted deseaba o esperaba. Quizá está padeciendo, pero si está padeciendo por causa de Cristo, tenga la plena confianza, hermanos, de que Dios va a obrar y que esa leve tribulación, como también lo menciona Pablo, será momentánea y usted podrá seguir confiando en Dios. Número 3, hermanos, el camino de la resurrección es un camino donde Jesús nos acompaña. Esto es algo precioso, porque aunque los discípulos se sentían tristes y confundidos, y así como usted y yo en ocasiones nos sentimos tristes, nos sentimos confundidos, angustiados, ahí está Jesús acompañándonos. Escuche lo que dice la palabra, hermanos, que Él mismo se acercó y caminó con ellos. Y se acercó y se acerca muchas veces a nosotros, hermanos, para exhortarnos. Dice la palabra, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A veces nos tiene que exhortar el Maestro. A veces nos tiene que recordar lo que Él mismo había prometido. Dice la palabra, no era necesario. Yo les quiero recordar que era necesario que padecieran estas cosas para que entren en su gloria. Jesús nos acompaña, hermanos, para exhortarnos. La exhortación de Jesús siempre tiene como propósito, hermanos, la edificación.
Jesús nos acompaña para recordarnos las cosas que a veces olvidamos. El Espíritu Santo nos recuerda, hemos estado hablando acerca de eso. Recordarnos todas las cosas. Y Jesús nos acompaña para quedarse con nosotros. Nunca debe sentirse solo, hermanos, porque Jesús está con nosotros. La resurrección nos recuerda que Jesús está con nosotros. Que nunca estaremos solos. Él lo dijo. El Espíritu Santo está con nosotros. El Señor dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Qué precioso, hermanos. Porque cuando necesitaban a Jesús, en medio de su confusión, de su tristeza, cuando necesitaban escuchar más de la palabra, Jesús se quedó con ellos. Y es que Jesús está con nosotros, hermanos. En medio de cualquier situación, de confusión, de tristeza, de angustia, ahí está Jesús contigo. Él no te deja solo. Nunca debes sentirte solo. Jesús está contigo. Jesús está vivo. Y te acompaña. Número 4, el camino de la resurrección, hermanos, es un camino donde debemos anunciar que nuestro Salvador vive. Dice la palabra del Señor, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Después de que les fue revelado que era Jesús, cuando Jesús partió el pan, dijeron, este es el Maestro. ¿Te acuerdas cómo partía el pan cuando comía con nosotros? Este es Jesús. Pero dice la palabra que después ya no pudieron verle. Y ellos decían, ¿cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta? Si ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Y dice la palabra que levantándose en la misma hora, no se quedaron a descansar, se aventaron su camino de 11 kilómetros. Quizá cansado, hermanos, caminar 11 kilómetros. No se quedaron a descansar. En el momento, dice, que se levantaron a la misma hora y volvieron a Jerusalén. Yo me los imagino corriendo. Rápido querían llegar. Dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando usted y yo, hermanos, hemos experimentado a Jesús vivo, a Jesús que está con nosotros, a Jesús que nos acompaña, a Jesús que calma nuestra tristeza, nuestro dolor, cuando usted y yo experimentamos esa paz que la resurrección de Jesucristo nos da, la alegría que la resurrección produce en nosotros, queremos contarla. La resurrección es un hecho que no puede quedarse en silencio. La resurrección es un mensaje que merece ser anunciado, que merece ser compartido y que merece hacerlo con urgencia, que merece hacerlo con alegría, como lo hicieron estos dos discípulos. Lo hicieron deprisa, fueron rápido, anunciaron, no se quedaron ahí, bueno, vamos a descansarnos un rato o vamos a reflexionar si era Jesús. No, ellos fueron, hermanos. Estaban seguros de lo que habían visto y fueron y contaron con alegría, con emoción lo que habían visto. Es lo que usted y yo debemos hacer porque usted y yo hemos experimentado, hermanos, la resurrección de Jesucristo a través de la salvación. Y es nuestra responsabilidad y debería ser nuestro gozo compartir que nuestro Salvador vive. Yo tengo un Salvador que vive, hermanos. Y estoy seguro de ello, y por eso lo comparto con alegría, y por eso lo comparto con mucho gozo y con mucha seguridad, de que el Dios en el cual yo creo es un Dios vivo, un Dios que quiere cambiar tu vida, un Dios que quiere perdonar tus pecados, un Dios que quiere darte una nueva esperanza. Vamos a orar. Padre, quiero darle las gracias, mi Dios, por la enorme bendición que tenemos de tener un Dios vivo. A veces nos sentimos como esos dos discípulos, Señor, tristes, confundidos, angustiados, preocupados, Señor. Pero recordar que usted es un Dios vivo que venció a la muerte nos hace llenarnos de alegría y de paz, Señor.
el saber que usted nos recuerda, Padre, el saber que usted nos enseña, el saber que su palabra, Señor, está ahí y que el Espíritu Santo nos guía, nos ilumina para poder entenderla, nos hace tener esperanza. Padre, nosotros creemos en un Dios vivo y lo hemos experimentado a través de la salvación, Señor. Porque la salvación cambió nuestras vidas y eso es un hecho palpable. Ha sido el milagro, Señor, más precioso que ha hecho en nuestras vidas. Traernos de las tinieblas a la luz, traernos de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la condenación a la salvación. Padre, eso solamente es posible a través de la salvación, a través de la resurrección. Padre, por eso le anunciamos y por eso decimos que usted es un Dios vivo y por eso queremos que más gente sepa y experimente en su vida lo que nosotros hemos experimentado. Muchas gracias, mi Dios. Estamos en sus manos y le agradecemos todo su amor y misericordia en esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.